micrófono. Está listo. Entonces, acabamos de escuchar la participación de Keiko Nicole, y me parece muy, muy buena. Nos ha dado una primera alcance del caso de San Fernando, correcto, en la primera parte. Muy bien, Keiko, toma en cuenta tu participación. A Profe, ver, yo, Alberto Javier Valdivia. Adelante, Alberto. Y luego María. profe, lo que acabo de leer es el alimento, el alimento balanceado. En lo que he podido leer es de que el alimento balanceado para, para la industria de San Fernando, eh, comenzó su apogeo en la década del 60. ¿Y por qué creció en la década del 60? Creció su producción debido al crecimiento paralelo de la actividad pesquera. ¿Y qué tiene que ver la actividad pesquera con la actividad avícola? Que al aumentar la producción de la actividad pesquera, esto conllevaba a que creciera la industria de la harina de pescado, que la harina del pescado era el principal alimento para las aves. Y entonces, pero empezó a decaer, pero este apogeo empezó a decaer en la década del 90, debido a que, debido a la escasez de la harina del pescado. ¿Y por qué hubo esta escasez? Esta escasez hubo por, por la sobreexplotación que se mantenía la anchoveta, no se respetaba las vedas. Y esto conllevó a que la empresa empezara a importar harina de pescado. Pero lo malo de esta alternativa es que llevó los precios a niveles prohibidos para su uso en alimentos balanceados, por lo que poco a poco las dietas empezaron a elaborarse usando una torta de soya como fuente de proteínas. Y los principales ingredientes que utilizó para reemplazar la harina de pescado fueron el maíz y la soya, y ambos elementos ocupaban el 80% de la composición de lo que se llamaba la torta de soya. Esto debido a que el mercado local no tenía la capacidad para abastecer de los, los requerimientos como una empresa grande como San Fernando. Luego, el proceso de fabricación era, supuestamente acá dice que era sencillo, y se basaba en cuatro etapas. La primera etapa era la molienda, que, como dice su nombre, eran molinos de martillos. Esto servía para moler los ingredientes con el fin para que todas las partículas que entraban a este molino tuvieran un tamaño igual. Luego seguía la dosificación. Esta era una etapa importante que consistía en pesar los ingredientes y así asegurar el balance de los nutrientes de acuerdo a las fórmulas establecidas que tenían en la misma empresa. El mezclado, después de que eran pesados, debían homogenizarse correctamente y balancearse con todos los nutrientes en una proporción de un lote que contenía el alimento balanceado. Y por último era el pelletizado, que era la operación más importante de todos estos procesos, de todo ese proceso, debido a que era la fabricación y consistía en acondicionar la mezcla de harina con el vapor de agua y pasarla a través de un molde para formar pequeños granulitos de alimentos, considerando que eso para qué, para considerando de que las aves
por su naturaleza son picadores. No sé si ha visto, profesor, si ha estado en una granja y ve a las gallinas y a las gallinas o a los gallos picando piedritas para que, y en el cogollo, no sé qué, para que se siga moviendo, con tal de que esto les servía para que puedan crecer y estar más gordos y tener más carne. Y eso era todo lo que he leído, profe. Listo, Alberto, agradezco tu interés en la participación. A ver, Alberto, y bueno, y que hayas leído también el caso, ¿no? También, a ver, una preguntita, Alberto. ¿Por qué surge la necesidad de construir una nueva planta de alimentos balanceados? De lo que entendí, profe, debido por lo que escaseaba la harina de pescado. Ya, ese es, por ejemplo, uno de los motivos, pero ya, por ejemplo, la empresa ya tenía dos plantas de alimento balanceado. Entonces, ¿por qué es que quieren una tercera? Porque crecía la demanda, profe. Correcto, estaba creciendo la demanda del alimento balanceado debido a que el negocio de crianza de aves estaba aumentando. ¿De acuerdo? Listo, Alberto. Muchas gracias. Ahora pasamos con nuestra compañera Marifé. Adelante, Marifé. Puedes comentar. Creo que lo voy a hacer más general porque Alberto y Keiko creo que ya lo han expuesto bien. Hazlo como gustes, Marifé. Si quieres explicarnos el caso también, porque cada uno lo puede entender de forma distinta, tiene diferente punto de vista, lo comprende de manera distinta. Entonces, si tú también tienes una percepción del caso, la puedes comentar libremente. Ah, bueno, o sea, es casi lo mismo, ¿no? Habla sobre Denis, bueno, al principio hablaba sobre Denis Datos, que era el jefe de producción de alimentos de la planta en el sector no pesquero, en el sector pecuario, perdón, y hablábamos sobre el análisis que iban a tener las dos plantas, ¿no? Que se decidían por la alta producción que daban y pero a la vez como que creo que eso hace también un poco, entonces era como que un pro y un contra, entonces el proyecto de una planta debía de alguna manera asegurarse tanto el abastecimiento como la producción, ¿no? De la misma planta, y también consideraba a partir de un modelo las dos plantas que ya existían, ¿no? Pero como dijo Alberto, como ya empezó a aumentar la demanda, entonces fue una de las razones por las que tuvieron que implementar otra. De ahí, también decían que un fortalecimiento de los eslabones de toda la cadena que tenían, era uno de los factores claves por la que la empresa tenía como que una alta calidad. Entonces, decía también que todo su desarrollo que había tenido se basaba en una integración vertical de toda su empresa, que era una estrategia que llevó, ¿no?, a incursionar a toda la empresa. Y también decía que en el creo que también era el inicio de su mayor desarrollo que tuvieron, como dijo Alberto, era en los 60, ¿no? Y como estuvo resultado del crecimiento, todo este resultado era como que de la industria, tanto de toda la actividad pesquera y también de la industria. Entonces la línea de pescado en sí fue como que todo ese sector en el que empezó a crecer, pero hubo un momento en el que era como que una fuente de proteína animal, pero hubo un momento en el que toda esa producción, como empezó a crecer tanto la demanda, se empezó como que a importar esta harina, pero
sus precios pues elevados, ¿no? Porque la demanda creció, pero como que empezó también a sustituirlo, empezaron a sustituirlo por otra harina que era no, la torta de soya, que era como una fuente proteica también, pero supongo que era por precios más bajos, ¿no? Como había más demanda de la otra, empezaron a subir. Entonces, y ya, ¿no? Y luego te dicen los principales, eh, todo el proceso, ¿no? De la fabricación, que era la molienda, la dosificación, el mezclado y el pelletizado, creo. Algo así. Y ya, pero... Está bien, correcto, Marifé, ¿no? Ese es otro resumen del caso. Y aquí, voy a anotar entonces, Marifé, tu participación. De acuerdo. Entonces, aquí es para que ustedes de repente, con eso podemos entender un poquito más, porque a veces el precio del pollo sube, ¿no? Entonces, vamos al mercado y dice, ¿cuánto está el precio? 8.30 más. ¿Cómo ha subido? Pues la semana pasada estaba a 7.50. De repente les ha pasado, ¿no? Y yo creo que una de las causas es porque el alimento con el que se les da a las aves sube de precio, ¿no? Entonces, cuando un insumo sube de precio, entonces el producto terminado por lo general va a subir de precio, ¿no? Entonces, ya podemos ver de repente una de las causas por la que a veces el mercado de los precios, y nos dicen, no, ha subido el precio del maíz. Ah, una de las causas es que el maíz es alimento de las aves, ¿no? Bueno, eso solo como comentario nomás. A ver, María Belén nos dice el desabastecimiento de los centros de producción avícola, correcto, ¿no? Por eso es que ellos están pensando ampliar a una nueva planta de alimentos balanceados, ¿no? Porque con lo que tienen ya no logran abastecerse su producción, ¿de acuerdo? Entonces es importante lo que menciona María Belén, había un desabastecimiento, ¿no? Esto para tomarlo en cuenta. El tema aquí, hay una palabra o dos palabras que menciona el caso y quisiera saber si se comprende. Menciona, por ejemplo, el tema de integración vertical. A ver, ¿dónde está? Acá creo que está. Acá. Está en la de calidad. Ah, acá. En la página 10 dice, para el crecimiento del sector avícola, el fortalecimiento de todos los eslabones de la cadena productiva aparece como factor clave. Precisamente el desarrollo y consolidación de San Fernando se basó, entre otros factores, en la integración vertical. Ya, muy bien, chicos. Ahora, ¿qué entienden ustedes por integración vertical? Esto les va a ayudar para entender el caso también, ¿no? Para no hacerlo tan top, sino también para poder darle un enfoque y un concepto más integral. ¿Qué saben ustedes de integración vertical? Profe, la integración vertical es cuando las compañías entran en actividades relacionadas con el ciclo de un producto o servicio. Ya, acá hay una palabra clave que has mencionado que es relación, ¿de acuerdo? Entonces, una integración tiene que ver con una relación. A ver, si vamos a analizar. Ah, acuérdense, chicos, que más o menos 12:30 voy a pedirles a ver que algunos quieran participar y mostrar su avance de su diagrama de operaciones. Entonces, también eso sirve como participación de clase, ¿no? Cargo de participación de clase. Pero mientras tanto, vamos a ir conversando sobre esta parte. A ver. Ya. Por ejemplo, aquí, ¿quién me ayuda a decirme de qué negocio estamos hablando hasta este punto de la lectura? De San Fernando. ¿Cuál es su negocio principal? La producción del alimento, profe. Correcto, Alberto, ¿no? Es la producción del alimento o en todo caso el beneficio de las aves. Ese es el negocio ahorita principal de San Fernando. Hasta ese punto de la lectura, ¿de acuerdo? El negocio principal es el beneficio. ¿A qué me refiero beneficio, no? O sea, digamos, entran las avecitas y, bueno, beneficio significa que aprovechar todos la carne o las vísceras, no sé, de las aves para poderlas vender en el mercado, ¿no? Entonces,
todos esos pollitos o patitos o gallinas que están en el mercado han sido, se les llama beneficiados, ¿no? En una planta de beneficio, ¿no? Entonces, eso es lo que nos venden, ¿no? Pues, al igual que San Fernando, tenemos su competidor más cercano acá en Arequipa, ¿cuál podría ser? Rico Pollo también, ¿no? Que también todos los pollos que están en el mercado vienen de estas dos empresas, o San Fernando o Rico Pollo, ¿no? Todos los pollitos que están ahí colgados en el mercado, ¿de acuerdo? Ese es el negocio ahorita de San Fernando. Entonces, aquí nos menciona, por ejemplo, que hay una integración vertical. Dice por acá, creo que por acá está arriba también. Ya. Claro, crianza y comercialización era su negocio principal. Luego es integrar verticalmente su negocio, iniciando primero con la crianza de aves reproductoras, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere esto de aves reproductoras? Entonces, ustedes saben que estaba en el negocio era la crianza y comercialización de aves, ¿de acuerdo? Ese es el negocio de San Fernando. Entonces, para criar y comercializar, uno como empresario lo que puede hacer es comprar aves pequeñas de repente, ¿no? En época de no sé, sus etapas tempranas, ¿no? Y empezarlas a criarlas, ¿no? A darles alimento, ¿no? Para que después tú, como empresario, las lleves a su planta de beneficio y ya las llevas, las vendes al mercado, ¿no? Ese puede ser tu negocio nada más, ¿no? Pero ¿qué hizo San Fernando? Lo que hizo fue, por ejemplo, ¿no? Para conseguir estas aves, ¿no? Para criarlas y luego comercializarlas, lo que hacía era comprar estas aves a otra empresa, ¿de acuerdo? Compraba estas aves que de repente las compraba pequeñas, ¿no? Y, ¿no? De repente por precio las compraba pequeñas, luego hacía un proceso de crianza, alimentación, para luego ya beneficiarlas y comercializarlas, ¿no? Entonces, y aquí, por ejemplo, estas aves que ellos compraban, las podían comprar de repente de otra empresa, ¿no? Esta empresa, por ejemplo, ¿cuál podría ser? Lo que dice aquí, ¿no? Es una empresa de crianza de aves reproductoras, ¿no? ¿A qué se refiere esta empresa? No es una empresa que solamente tiene aves que se encargan de dar crías, nada más. Estas aves que son reproductoras no se les beneficia para nada, ¿no? Es como los que se encargan, los que producen los huevos, algo así, ¿no? Entonces, se reproducen. Entonces, esa es como que una empresa distinta al negocio que estaba manejando San Fernando, ¿de acuerdo? La cadena productiva de San Fernando solo se concentraba en la crianza y comercialización. No atendía hasta ese momento la reproducción, ¿de acuerdo? No es que tenga un lugar especial para que se sigan reproduciendo, no lo tenía. Ellos se encargaban solamente de criar y comercializar. En cierto momento ellos dijeron, bueno, ahora hay que ampliar el negocio y vamos a tener crianza de aves reproductoras, porque estas aves nos van a dar estas crías que las vamos a alimentar y luego las vamos a comercializar. Entonces, de tener dos empresas separadas, ahora se vuelve una sola empresa. Esta empresa de aves reproductoras se le puede decir que es el proveedor de esta empresa de crianza y comercialización, ¿no? Porque esta empresa proveedora de aves reproductoras le entrega como producto, vamos a llamarle como producto resultado de este proceso, le entrega crías, ¿no? Entonces es un proceso y luego otro proceso, ¿de acuerdo? Este de crianza de aves reproductoras es el proveedor de este proceso de crianza y comercialización de aves, ¿de acuerdo? Entonces, ¿a qué se refiere la integración vertical? Es cuando una empresa, como decía Alberto, se relaciona, pero en este caso puede ser que se relacione mediante contrato o que también esta empresa compre a su empresa proveedora, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, acá se dice que o compre o inicie un nuevo negocio, como dice aquí San Fernando, ¿no? San Fernando tenía el negocio de comercialización de aves, entonces amplió, hizo una integración vertical y creó una empresa de crianza de aves solo reproductoras nada más. Entonces, para que ellos mismos empiecen a manejar o tener mayor control sobre su cadena de producción, sobre su proceso productivo más integral, ¿no? Entonces, antes solo manejaban la crianza, ahora manejan la reproducción de aves y también manejan la comercialización de aves, ¿no? Entonces va creciendo
Y esto se le llama una integración vertical o un crecimiento vertical. ¿Por qué? Porque a nivel vertical es proveedores, empresas y clientes. Así se le ve el enfoque de integración vertical. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí la lectura nos da otro ejemplo que San Fernando hizo otra integración vertical. A ver, ¿cuál sería, por ejemplo, este? Acuérdense que la integración vertical se da con los proveedores. ¿Quién me dice qué otro ejemplo de integración vertical se puede ver acá? En la implementación de los huevos comerciales y la crianza de cerdos, o sea, expandir lo que es un mercado. Ya, por ejemplo, en la comercialización de huevos también podría ser, Marifé, lo que mencionas como una integración vertical, porque, bueno, al principio estábamos hablando de una integración con los proveedores, ¿no? Con los que nos proveen de insumos para nuestro negocio. Pero la integración vertical también se da a nivel de cadena de distribución, cadena de comercialización, ¿no? Porque si ustedes ven una cadena logística o una cadena de proceso productivo, viene un proveedor que le da insumos a otro proveedor, que le puede dar insumos a otra empresa, ¿no? Y luego esta empresa le da los recursos a otra y otra y otra, por ejemplo, por ejemplo, ¿no? La empresa periodística tenía los diarios, los repartía a un mayorista y luego del mayorista a un minorista y luego del minorista llegaba al cliente final, ¿no? Entonces, si por ejemplo esta empresa periodística compraba o iniciaba un negocio de distribución propia de la empresa, se estaba integrando verticalmente, solo que hacia abajo, o sea, con la cadena de distribución. Y en el caso, por ejemplo, que Marifé nos pone, también sería, digamos, ¿no? El resultado de repente de lo que hacían las aves reproductoras era poner huevos, ¿no? Bastantes huevos, ¿no? De gallinas, ¿no? Entonces, de repente estos huevos, esta empresa, como no era su negocio vender huevos, lo que hacía era, se los vendía a otra empresa, cualquier empresa, y esta empresa los ponía a disposición del público, ¿de acuerdo? Ya era la cadena, ¿no? Pero que resultó que San Fernando vio que este negocio de producción de huevos era de repente un buen negocio, entonces lo que hizo fue implementar su cadena de distribución para que ellos mismos puedan hacer llegar los huevos que producían hacia el cliente final. Entonces están integrando toda su cadena productiva, ¿no? Desde lo que son las aves reproductoras, la producción de huevos y la distribución de los huevos hacia el cliente final, ¿no? Entonces, esta es toda una cadena, ¿no? Proveedor, empresa, distribuidor, ¿no? Entonces, se está integrando verticalmente, ¿de acuerdo? Ese es un buen ejemplo, Marifé, ¿no? A ver, ¿qué les parece a ustedes el negocio del alimento balanceado? ¿Eso puede ser parte de su integración vertical? De alguna manera sí, porque tendría como que los productores y algunos elementos de su producción de productos, ¿no? Claro, tendría elementos para su producción. Sí, o sea, lo que menciona Marifé es correcto porque el alimento balanceado es parte de los insumos que sirven para el proceso de crianza y comercialización de aves, ¿no? Entonces, al inicio, por ejemplo, San Fernando solo se dedicaba a la crianza y comercialización de aves, nada más. O sea, tenía su patio, solamente gallinas, patos, pollos, ¿no? Como alimentaba a estas aves, lo que hacía era comprar de cualquier proveedor el alimento balanceado. Y nos dice, por ejemplo, que al inicio lo que ellos eran, compraban harina de pescado, ¿no? Entonces,
¿Cómo alimentaban a las aves? A través de la harina de pescado. Entonces compraban la harina de pescado a otras empresas, ¿no? Pero llegó el momento en que la harina de pescado subió de precio por X motivos, entonces tuvieron que cambiar de alimento, ¿no? Porque si no, el producto era muy caro y si el producto es muy caro, ustedes acuérdense por su curso de economía, si el precio es caro, la demanda baja, ¿no? Y por lo tanto el negocio puede tener problemas. Entonces, tuvieron que cambiar de alimento para las aves. Entonces, cambiaron al alimento balanceado, o sea, la mezcla de maíz y soya. ¿De acuerdo? Entonces, ellos, en vez de comprar harina de pescado, empezaron a comprar maíz y soya, ¿no? También a otra empresa tercera, ¿de acuerdo? Y esta empresa es un proveedor de su negocio, ¿no? Porque les proveía insumos para que ellos puedan hacer su proceso de crianza y comercialización, ¿no? Entonces, ellos en algún momento decidieron, oye, ¿por qué no mejor nos integramos mejor nuestra cadena productiva e iniciamos un negocio de producción de alimento balanceado? No para venderle a cualquier persona, sino para autoabastecernos de ese alimento para nuestras aves, ¿no? ¿Y eso qué implica? Que haya un mejor costo, que no tengamos un desabastecimiento, ¿no? Porque lo tenemos la planta a nuestro costado y por lo tanto podemos hacer uso en cualquier momento del alimento balanceado para las aves. ¿No? No tenemos que hacer una orden de compra y esperar a que un proveedor tercero nos pueda dar y de repente en las cantidades que ellos puedan, ¿no? Nosotros mismos nos autoabastecemos de este alimento balanceado. ¿De acuerdo? Entonces, es por ese motivo que le menciona, que en el caso menciona como integración vertical, el que hayan implantado plantas de alimento balanceado, ¿de acuerdo? Ellos mismos, ¿no? Antes no era su negocio, ahora sí lo es, ¿de acuerdo? Ahora ellos están han implementado este negocio para autoabastecerse, ¿de acuerdo? El alimento balanceado es un insumo de un proveedor, ¿de acuerdo? Entonces se están integrando verticalmente. Entonces, al principio de repente instalaron una planta de alimento balanceado, ¿no? No fue suficiente porque creció el negocio de crianza y comercialización, ampliaron a una segunda planta, ¿de acuerdo? Una segunda planta de producción de alimento balanceado, ¿de acuerdo? En cierto momento tampoco fue suficiente porque se empezó a crecer la crianza y comercialización, cada vez tenían más aves y estas aves demandaban más alimento. Entonces, por eso es que nació este caso de hacer un proyecto para una nueva planta de abastecimiento de alimento balanceado para la crianza y comercialización de aves. ¿De acuerdo? Entonces, es por eso que ahí nace el caso, quieren hacer una nueva planta para abastecer de alimento balanceado a todas las aves que quieren, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque con dos ya no se abastecía. Entonces, esta es una estrategia de empresa donde se da una integración vertical, ¿de acuerdo? Una integración donde esta empresa empieza por decir, a iniciar negocios que pueden ser de sus proveedores, ¿de acuerdo? Ese es el negocio de esta empresa de San Fernando, ¿no? Que también lo ha podido hacer, por ejemplo, la empresa de Copoy en algún momento, no sé si habrá seguido el mismo ejemplo, ¿de acuerdo? Para ir cerrando ese tema de integración vertical, como les había dicho y Marifel lo había comentado, hay también una integración hacia la cadena de distribución, ¿de acuerdo? Entonces, aquí también nos dice cómo se integró verticalmente, pero con foco en la cadena de distribución de San Fernando. No sé si alguien podría ubicar qué tipo de empresa inició o qué negocio inició San Fernando de tal manera de integrarse verticalmente hacia la cadena de distribución. Por ahí lo menciona.
María Belén nos comenta con la crianza de aves reproductoras. Esa crianza de aves reproductoras sí es una integración vertical, María Belén, orientado a los proveedores, no tanto a la cadena de distribución, sino a los proveedores, porque el resultado del proceso de crianza de aves reproductoras son las crías de aves, ¿no? Se le llama crías de aves. Y estas crías de aves van a ir al negocio de San Fernando de crianza, crecimiento y luego comercialización de estas aves, ¿no? Entonces, el negocio de crianza de aves reproductoras es un negocio proveedor de San Fernando de su comercialización, ¿no? Porque el resultado de la crianza van a ser esas crías, ¿no? Que al final se las vende, San Fernando las hace crecer para luego beneficiarlas y luego comercializarlas, ¿no? Entonces, sí es una integración vertical, pero para el lado del proveedor, o sea, para el lado anterior al proceso, ¿no? Pero también el caso nos da un ejemplo de integración vertical para después del proceso de comercialización de aves, ¿no? Entonces, de repente por ahí lo pueden ubicar para poder entender bien esto de la integración. Ahí les voy a dar una ayudita, pues, si no me equivoco, está por acá. Ah, justo está acá. Ahí no. Aquí está, en esta parte de acá. Dice, ante la necesidad de brindar atención directa al público, un año más tarde San Fernando inauguró su primera tienda convirtiéndose en una cadena de multimarket. Entonces, de repente ustedes han visto por allí, de repente, si ustedes se van al mercado del Palomar, se van por la calle de atrás, ¿no? Está donde hay frigoríficos también, ¿no? Van subiendo, llegan hasta la esquina de la avenida, frente al bypass, hay una tienda, si no me equivoco, de San Fernando, ¿no? Creo que es un multimarket San Fernando, porque me parece ayer haber visto, o allí, por ejemplo, en Navidad creo que se junta la gente para coger su pavito, ¿no? Entonces es un multimarket, ¿no? ¿Por qué es una integración vertical? Porque San Fernando, si ustedes nos acordamos, es una empresa de crianza y comercialización de aves, ¿de acuerdo? Entonces, estas aves que están beneficiadas, ¿cómo le hacen llegar su producto al cliente final? A través de una serie de distribuidores que pueden ser, por ejemplo, el mercado, o sea, a través de los mercados, ellos hacen llegar sus aves, ¿no? Ya beneficiadas hacia el cliente, ¿no? De repente también le venden a los supermercados, ¿no? De repente a Metro, Totus, Franco, ¿no? Venden su pollo, ¿no? Su ya beneficiado, se lo dan a estas empresas para que ellos ya lo hagan llegar al cliente final, ¿no? Entonces, es parte de su cadena de distribución, parte de su cadena logística, el hacer llegar su producto hacia el cliente final a través de estos intermediarios, ¿no? Pero también San Fernando tenía una orientación a una estrategia de integración vertical. Entonces, ¿qué hizo? Pensó, ¿no? Entonces, yo entrego mis productos a través de los diferentes distribuidores, intermediarios, ¿no? Lo que yo voy a hacer es iniciar un negocio, otra vez piensa, ¿no? Iniciar un negocio para hacer llegar mis productos directamente al público, es decir, sin intermediarios, ¿no? Entonces, ¿qué hizo? Bueno, instaló tiendas que le llamó multimarket y en estas tiendas es donde ellos mismos venden pavos, pollos, los embutidos que elaboran, ¿no? Todos los productos que esta empresa elabora los ofrecen directamente
en estas tiendas. Entonces ya no hay intermediarios, ¿no? Un cliente, nosotros podemos ir directamente a estas tiendas y compramos el producto, ¿de acuerdo? Entonces, a eso se refiere esa integración vertical, ¿no? Sea proveedores o en la cadena de distribución, ¿no? Entonces, han integrado todo el negocio, es como que ellos lo manejan completamente, ¿no? Desde el inicio hasta el final, ¿de acuerdo? En eso consiste esta integración vertical de esta empresa. Entonces, ¿por qué? Porque se está integrando hacia su cadena de distribución. Ya no se lo deja a una empresa tercera que pueda estar manejando el negocio, sino ellos mismos se dedican a comercializar su producto. No significa que dejen de lado las otras canales de comercialización, como por ejemplo los mercados o los supermercados, no. Adicional a ello, ellos implementan su propia cadena de distribución, su propio canal de comercialización, ¿no? Se están integrando verticalmente, ¿no? Como pudo haberse, como me parece, fue el caso también del diario La República, ¿no? Que generalmente lo vendían a través de intermediarios, ¿no? De mayoristas y minoristas y los puntos de venta. Pero ellos en algún momento también implementaron tiendas donde el público podía comprar directamente los valores agregados o los diarios, ¿no? O sea, no iban a comprar directamente a la empresa que los produce, sin intermediarios, ¿no? Esta empresa implementó un nuevo canal de comercialización que ellos mismos manejaban, ¿no? A ver, se me ocurre otro ejemplo, el caso de los chocolates Libérica también, ¿no? O sea, ustedes pueden comprar chocolates Libérica de repente en los supermercados, ¿no? Pero ellos mismos han implementado tiendas para vender sus mismos productos hacia el cliente final, ¿no? No para que el cliente vaya a un intermediario a comprar, sino se han integrado verticalmente a través de poder instalar tiendas donde ellos mismos venden sus productos, ¿no? Que de repente están en los malls, claro, en los centros comerciales, ¿no? Esa es una integración vertical. Si, por ejemplo, esta empresa de Libérica tuviera, su insumo principal es el cacao, ¿no? Si, por ejemplo, esta empresa tuviera interés en una integración vertical hacia el lado de los proveedores, entonces lo que podría hacer es comprar o iniciar negocios de cultivo de cacao, no acá en Arequipa, sino en Cusco de repente, ¿no? Entonces, inicia ese negocio de cultivo de cacao y de esa forma se integra verticalmente, ¿no? Ya no depende de otras empresas terceras que le puedan dar el cacao en la producción que ellos manejen, ¿no? Entonces, esta empresa maneja su propio abastecimiento de su materia prima, ¿no? Se está integrando verticalmente. ¿De acuerdo? En eso consiste esta integración vertical y que ayuda a entender el caso, ¿no? De por qué esta empresa estaba implementando una nueva planta de alimento balanceado. Y a ver, vamos a darle un tiempito más para que puedan presentar su avance. Y ya para cerrar este tema de integración, hay otro tipo de integración que se le llama integración horizontal. Así como había integración vertical, también hay una integración horizontal. Y bueno, así para resumirles un poquito, la integración horizontal es cuando también te relacionas, pero ya no con tu cadena productiva o con tu cadena logística, sino con los otros participantes del mercado, es decir, con tus competidores, ¿no? Por ejemplo, San Fernando, su negocio es la comercialización de aves, ¿no? Para el consumo humano, ¿no? Entonces, ¿qué otra empresa tenemos en el mercado que hace lo mismo, exactamente lo mismo? Por ejemplo, acá en Arequipa tenemos Ricopollo, ¿no? Es otra empresa del mismo rubro que hace exactamente igual, ¿no? Vamos al mercado y nos pueden ofrecer un pollo de San Fernando o un pollo de Ricopollo, ¿no? Uno con más agua que otro, así me dicen, pero no sé, bueno, es lo que ven, ¿no? Entonces, por ejemplo, si San Fernando quisiera integrarse horizontalmente, podría lo que hacer es, de repente, comprar la empresa Ricopollo, ¿no? ¿Para qué? Para integrarse horizontalmente, o sea, generalmente, ¿por qué se hace esto, no? Para acaparar mayor cuota de mercado, tener mayor participación del mercado, ¿no?
o de repente con fines de ser el único proveedor de determinado producto, ¿no? Entonces a veces las empresas realizan esa estrategia, ¿no? Generalmente es para poder tener mayor participación de mercado, ¿no? Comprar empresas de repente que están creciendo o tienen cierta participación de mercado importante y con eso acaparan mayor cuota, ¿no? Y van dejando de lado competidores, ¿no? Lo que menciona Alberto también es un ejemplo muy claro, ¿no? Lo que pasó con Coca-Cola, con Inca-Cola hace muchos años atrás, ¿no? Ambas son del rubro de bebidas gaseosas, ¿no? Entonces, Coca-Cola tenía una cuota de mercado en el Perú y luego Inca-Cola también. En el Perú, Inca-Cola tenía una mayor cuota de mercado que Coca-Cola, ¿no? En su momento, ¿no? Sin embargo, Coca-Cola es una empresa con mayor capacidad financiera, con mayor capacidad de inversión. Entonces, ¿qué hizo? Vino al Perú, vio que no tenía la cuota de mercado que esperaba y lo que hizo fue comprar la empresa competidora más cercana, en este caso Inca-Cola. ¿De acuerdo? Y con eso, una sola empresa obtuvo una mayor participación de mercado. ¿De acuerdo? No tuvo que esperar años y años y años hasta entrar con una estrategia de marketing y esperar que las personas prefirieran Coca-Cola sobre Coca-Cola, no. En un solo momento, compró la otra empresa y obtuvo la cuota de mercado que estaba esperando, ¿no? La mayoría de cuota de mercado de gaseosas en el Perú, ¿de acuerdo? No el 100% porque sabemos que hay otras gaseosas que también tienen bastante aceptación, pero con eso logró una mayor participación de mercado, ¿no? U otro ejemplo que nos menciona Alberto, de Donofrio con Lamborghini, ¿no? Coca-Cola con Inca-Cola. Coca-Cola fue inteligente y, ¿cómo se dice? Mantuvo la marca Inca-Cola, ¿no? Porque es una marca con bastante, como dicen, sabor nacional, ¿no? Entonces, la mantuvo. Caso distinto lo que pasó a Donofrio con Lamborghini, ¿no? Donofrio, ambas empresas de producción de helados. Entonces, Donofrio tenía una cuota de mercado nacional, Lamborghini también. Entonces, seguramente Lamborghini estaba creciendo en cuota de mercado, en participación de mercado, tenía otra calidad de producto. Entonces, Donofrio quiso acaparar esta cuota de mercado que tenía esta empresa, ¿no? No quiso de repente quitarle cuota de mercado a través de mayor producción, otros sabores u otra calidad de producto, no. Lo que hizo fue, ellos tienen de repente un 20% de la cuota de mercado a nivel nacional. Yo quiero esa 20% de cuota, entonces lo que hizo fue comprar a este competidor. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hizo? Compró la empresa Lamborghini y la hizo parte de su empresa Donofrio, ¿no? Solo que en este caso, Donofrio hizo desaparecer la marca, ¿no? Porque me parece que ya no hay helados Lamborghini en el mercado, ¿no? Me parece que ya no existe, o sea, no se ve. Y si ven alguno, no lo abran porque seguramente ya tiene algunos añitos ahí envasado, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa a veces, ¿no? Cuando hay compras de mercado. O desaparece la marca que fue absorbida o la mantienen, ¿de acuerdo? Y generalmente O es también las boticas cercanas de cosas, con Incafarma. correcto, ¿no? Incafarma y Mifarma eran dos cadenas de farmacias, boticas distintas, diferentes dueños, ¿no? Ambas tenían una cuota de mercado, tampoco eran mayoría porque sabemos que existen bastantes boticas atomizadas, es decir, que son independientes y están en varios lugares, ¿no? Especialmente frente a los hospitales, ahí vemos la cantidad de boticas que hay, ¿no? Pero Mifarma, Incafarma decidieron unirse, me parece que Incafarma fue la que compró a Mifarma, ¿no? Y de esta manera lograron integrar en un solo negocio la cadena farmacéutica, ¿no? De ambas. Ambas son de la misma empresa, decidieron mantener las marcas, o sea, no es que mi farma desapareció y la absorbió Farma, no, decidieron mantenerlas ambas, solo que ahora son de la misma empresa, del mismo dueño y acaparan una mayor cuota de mercado, ¿no? No sé si llegará a tipo monopólico o oligopólico, porque hay también bastante otros tipos de boticas y farmacias en el mercado que te dan competencia, ¿no? Pero sí acapara bastante cuota de mercado, ¿no? Entonces, estas son algunas estrategias que hacen las empresas, ¿no? Una integración horizontal, ¿no? Ahora, no necesariamente siempre es una compra de empresas, ¿no? Puede ser el caso también de una relación bajo contrato, ¿no? Y puede darse el caso, ¿no? Yo imagino, digamos, ustedes tienen una empresa productora de paltas, ¿de acuerdo? Que está acá en nuestra
de repente en La Joya, en Majes, ¿no? Y de repente ustedes consiguen un cliente en Corea del Sur que les pide a ustedes 100 toneladas anuales de paltas. Ustedes felices por tener un nuevo cliente, pero resulta que cuando ustedes ven su capacidad, ustedes ven que solo tienen capacidad para exportar 50 toneladas. Entonces tienen una brecha, un déficit de otras 50 toneladas. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ustedes buscan a otro productor similar a ustedes, es decir, un competidor, y le piden que esta empresa les pueda a ustedes abastecer de 50 toneladas anuales de palta para que ustedes puedan cumplir con el pedido de este cliente de Corea. Entonces, se juntan estas dos empresas A y B totalmente distintas que son competidores en un mismo mercado, pero a través de una relación contractual, ambas van a sacar beneficio y van a poder, esta empresa A, que tenía el contrato de venta, va a poder cumplir con su cliente y esta empresa B va a poder tener asegurada su oferta comercial de palta, ¿de acuerdo? Entonces, ambas también se unen, no significa que la empresa A compró a la empresa B para exportar, para tener esa capacidad, no, simplemente se relacionaron, hicieron un contrato para poder ayudarse mutuamente. Por eso también puede ser una integración horizontal sin necesidad que haya la compra de una empresa con otra. ¿De acuerdo? Eso también son los casos. Muy bien, chicos. Entonces, a ver, ya creo que podemos comenzar a ver, los avances que tengan de su diagrama de operaciones del caso San Fernando. Entonces, ahí me gustaría saber quiénes quisieran presentar lo que tengan de avance. Ojo, de avance, chicos, no necesariamente tiene que estar terminado el diagrama, ¿no? Con cargo a participación de clase también esta parte es. A ver, ¿algún voluntario que quiera presentar su avance del diagrama de operaciones del caso San Fernando? A ver, María Belén, adelante, tienes una duda. Voy a quitar mi pantalla, mejor dejar de presentar. Correcto, a ver, voy a poner una lámina que de repente nos puede ayudar. De repente esto te puede ayudar, María Belén. Mira, acá. A ver. A ver, María Belén, de repente esto te puede ayudar. Es más o menos un esquema de cómo se elabora el diagrama de operaciones.
Lo que tenemos que identificar siempre es el insumo principal, ¿de acuerdo? El insumo principal, que es, por ejemplo, ¿no? En la elaboración del yogur, el insumo principal es la leche, ¿no? Los demás son insumos complementarios, ¿no? Entonces, el insumo principal, por ejemplo, va en esta parte de acá, ¿de acuerdo? Al margen derecho. Y los otros insumos que se pueden ir añadiendo durante el proceso se van añadiendo por acá, ¿no? Por ejemplo, acá puede ser fresas, este puede ser botellas de plástico, este puede ser las tapitas, ¿no? Entonces, y es con el insumo principal con el que comienza el proceso. Por ejemplo, para hacer yogur, ¿con qué comenzamos? No comenzamos con la fresa, ni comenzamos con las botellas de plástico, comenzamos con la leche. Entonces, la leche es el insumo principal. Entonces, este va a este lado. Y es con este insumo principal con el que comenzamos el proceso productivo. Los otros insumos que se van añadiendo durante el proceso pueden ir añadiéndose en cualquier parte del proceso y se colocan de esta forma de aquí, ¿no? A los costados, ¿no? Y acá dice, por ejemplo, si es un material comprado, se coloca acá que va su insumo, acá arriba, y luego se añade con la flechita que se va añadiendo a la línea principal del proceso. Y si el material que se ha comprado, por ejemplo, las fresas como tales nosotros las compramos del mercado, ¿no? Pero las fresas como tales no las incluimos de repente en la leche o en el yogur ya preparado tal cual, ¿no? Sino tienen una serie de actividades que son necesarias para poder incluirla. Por ejemplo, lavarlas, de repente quitarles las hojitas verdes, de repente partirlas, ¿no? Todo ese proceso hay que hacerlas. Son como 3 actividades de operaciones. Esas actividades se incluyen también acá para cada material. Digamos que acá son fresas, ¿no? Entonces, las fresas que tienen lavado, cortado y nada más, ¿no? Lavado y cortado. Lavado, limpieza y cortado. Muy bien, lavado, limpieza y cortado. Y luego estas fresas que ya están cortadas se añaden a la línea principal, que es donde la leche, ¿no? Y después, cuando se añaden estas 2 líneas, habría otra actividad que sería de repente mezclado, ¿no? El yogur con las fresas, ¿de acuerdo? Todo esto va acá, ¿no? Y al final, bueno, se va añadiendo y va a salir el producto terminado. Entonces, no sé si María Belén, esta era la... Pero si los ingredientes, dice, se añaden simultáneamente a los molinos, ¿de acuerdo? Entonces, si tenemos varios insumos, entonces podemos colocarlos de esta forma, porque es como que un solo ingreso, ¿de acuerdo? Un solo ingreso de acá, por ejemplo, acá puede estar, si no me equivoco, la harina y la soya, me parece, ¿no? Si no han tenido ningún proceso previo, porque de repente la harina tiene un pesado y la soya no tiene ningún pesado, de repente la harina tiene una limpieza y la soya no tiene limpieza. Pero si ambas empresas tienen igual, o perdón, ambos insumos tienen igual inicio, entonces puedes juntarlas en una sola. Por ejemplo, acá, ¿no? Soya y harina comienzan acá, ¿de acuerdo? Porque ambas no han tenido ningún proceso. Pero si de repente, como te decía, la harina tiene un proceso, aunque sea de pesado, y la soya no, la soya iría acá, ¿no? Y la harina iría acá y se le añade una actividad, por ejemplo, de pesado, y recién ingresaría a otra actividad que sería por acá, de repente de molienda, ¿no? Si se da el caso. Entonces hay que estar atentos si ambos productos tienen las mismas actividades o si independientemente tienen diferentes actividades, ¿no? Y entonces ahí habría que separar. Pero si no las tienen, siguen los mismos pasos, entonces los podemos juntar en una sola etiqueta. De acuerdo. Entonces, alguien que quiera mostrar su avance de lo que tiene del trabajo, puede presentar cualquiera persona, lo que tenga avanzado, si es a la mano, puede ser también perfecto, si lo han hecho en una hoja de papel, perfecto, lo pueden presentar, o si está en la computadora, también pueden compartir pantalla.
no hay inconveniente en esa parte, ¿no? Y tampoco no necesariamente tiene que estar terminada al 100%, porque también acuérdense que esta tarea tiene fecha de presentación posterior a hoy día, ¿no? Entonces ahora es para que podamos ver cómo está su avance, de repente darles algunas recomendaciones de cómo lo están presentando y orientarlos un poco más, ¿no? Así como María Belén tenía sus dudas también, ¿no? De repente alguien tiene dudas mientras lo está elaborando. Vamos chicos, participen. Para ponerles puntos de participación de clase. Un ratito, profe. A ver, vamos a esperar a Alberto. Mientras esperamos a Alberto, de repente alguien por ahí quiere ir avanzando. Entonces, les hago recordar el día viernes, bueno, claro, ¿cuándo es nuestra siguiente clase? Es el día, claro, el día viernes, ¿no? Entonces, el día viernes, chicos, también nos toca prácticas. En esta oportunidad, para el día viernes, pueden ustedes presentar cualquier proceso productivo mediante un diagrama de bloques o un diagrama de operaciones, ¿de acuerdo? Entonces es libre para que puedan ustedes presentar, ¿no? Compartiendo su pantalla y puedan exponer un diagrama de bloques, un diagrama de operaciones de cualquier proceso productivo que ustedes conozcan, ¿de acuerdo? Esto para el día viernes. Eh, puede ser incluso del caso de la República que ustedes han visto, o este caso de San Fernando, pero también puede ser otro caso u otro proceso que ustedes conozcan y lo quieran diagramar a través de un diagrama de bloques o diagrama de operaciones y lo presentan el día viernes, ¿de acuerdo? Entonces eso también son como participaciones de clase, ¿de acuerdo? Para que les vaya sumando en sus notas, ¿no? Y bueno, como a veces no alcanza toda la clase, entonces también los que alcancen a presentar también, ¿no? Los que puedan presentar, los que quieran presentar también, ¿no?
ese día viernes, ¿no? Entonces, presentaciones de procesos, sea mediante un diagrama de bloques o un diagrama de operaciones, ¿de acuerdo? Entonces, comparten su pantalla, ponen solamente el diagrama y lo empiezan a explicar, ¿no? Este es el diagrama de bloques de una empresa de fabricación de helados, por ejemplo, ¿no? Y empiezan a explicar paso por paso en qué consiste el proceso, guiándose del diagrama que ustedes tengan a la mano, ¿no? O de repente este es el diagrama de operaciones para la fabricación de una torre de alta tensión. Ya, perfecto, ¿no? Entonces van explicando paso por paso en qué consiste este proceso, utilizándose el diagrama como apoyo, ¿no? Esto para el día viernes. ¿De acuerdo, chicos? No se olviden. A ver, tenemos a María Belén con la mano levantada. ¿Es María Belén para presentar tu avance? A pregunta, ¿no? Ya, correcto. ¿Eso lo tenemos que presentar el viernes obligatoriamente o cuenta como participación? Es participación de clase. Sí, porque entiendo, ¿no? De repente se llega a que toda la clase pueda participar por el tiempo limitado que tenemos. Entonces, sí, los que participen, pues no tienen su puntaje adicional, ¿no? Lo que sí es obligatorio son todas las prácticas que dejamos, ¿no? Entonces, cuando uno expone, o por ejemplo, ¿no? El caso de las participaciones de clase, ¿no? O como por ejemplo, ¿no? Los resúmenes que hacen, o también lo del día viernes, eso suma para las notas de prácticas, ¿no? Que son parte de la evaluación permanente, ¿no? Entonces, eso sí les va a sumar a ustedes, ¿no? Por ejemplo, si no logran todo eso. La tarea sí la estoy revisando del diagrama de bloques, Alberto, para que ya pronto les pase su retroalimentación. Entonces les voy a pasar igual en el aula virtual, les pongo la nota que es sobre 5 y les pongo una retroalimentación sobre su diagrama. Hay algunas cositas que hay que mejorar. A nivel general, ¿no? Lo que he estado viendo es que traten de colocar las actividades que sean todas de igual relevancia, ¿de acuerdo? Porque a veces podemos tomar como que de igual magnitud dos actividades, ¿no? Por ejemplo, realizar un control de calidad y eso lo colocamos dentro de un bloque, ¿no? Y también, por ejemplo, recepcionar un material. Entonces, eso también lo colocamos dentro de un bloque, ¿no? Entonces, recepcionar material o recibir material no es de igual magnitud que, por ejemplo, realizar un control de calidad, ¿no? Incluso recibir información o recibir material puede ser parte de la realización del control de calidad, ¿no? Como que puede ser, ¿no? Una actividad dentro de otra, ¿no? Entonces, ¿y por qué? Porque al final recibir información, en todas las actividades podemos recibir información, ¿no? Pero hay que notar cuál sería relevante o no. Entonces, por ejemplo, relevante sí es realizar un control de calidad, porque ahí se ven parámetros, ¿no? En cambio, recibir información no es tanta relevancia, ¿no? Entonces, sí tienen que considerar eso, ¿no? De poder identificar, ¿no? Y poder, básicamente, diagramar esas actividades que son, de igual magnitud, ¿no? Como para que puedan estar en un diagrama de bloques. Acuérdense que de repente el diagrama de bloques no te lleva a tanto detalle, ¿no? Pero sí poder visualizar a grandes rasgos, de forma general, cómo funciona el proceso productivo, ¿de acuerdo? De igual forma, siempre acuérdense de colocar en todo proceso los insumos y los resultados del proceso, porque muchas veces solo colocan los insumos, ¿no? Digamos, información diagramada, perfecto, es un insumo, ¿no? Pero muchas veces obvian colocar cuál es el resultado del proceso. Y acuérdense que todo proceso es una serie de actividades, ¿no? Cada bloque es una actividad, ¿no? Entonces ya estamos cumpliendo con ese propósito. Un proceso también sirve para transformar insumos en resultados. Entonces, cada actividad nos sirve con el propósito de transformación, ¿no?
siguiendo con la definición, un conjunto de actividades relacionadas que transforman elementos de entrada en elementos de salida. Entonces, elementos de entrada, ustedes muchas veces colocan información diagramada, cartuchos de colores en distintas partes del proceso, ¿no? Pero a veces lo que muchas veces se obvian o se olvidan es de colocar los elementos de salida o los resultados o el producto de cada proceso, ¿no? Entonces, muchas veces los diagramas de bloques terminan en solamente el bloque, ¿no? Y no te dice nada más. Entonces, siempre deben colocar cuál es el resultado o el producto al final del proceso. O sea, al final del último bloque, cuál es el proceso, ¿no? Por ejemplo, ustedes hicieran un diagrama de bloques de la elaboración del yogur, entonces, ¿no? Ustedes colocan como flechita, ¿no? ¿Qué ingresa al proceso? Leche. Por ejemplo, leche, fresa, X insumo, ¿no? Pasa por una serie de actividades, pasteurización, fermentación, embotellado, ¿no? Última actividad, embotellado. Y muchas veces hasta ahí dejan el diagrama, ¿no? Y uno que lo ve se puede preguntar, ¿qué sigue después del embotellado? ¿Termina el proceso o viene otra actividad que se está obviando? Entonces, para poder entender correctamente el diagrama, tienen que indicar cuál es el producto terminado, ¿de acuerdo? Entonces, con una flechita también que ya termina, indica yogur embotellado de 1 litro, ¿no? O sabor a fresa, si quieren también, ¿no? Y ahí termina el proceso, ¿no? Para poder entender correctamente el diagrama de bloques que están haciendo, ¿no? Y eso les va a permitir que cualquier persona que lo lee lo pueda entender, ¿no? Esas son algunas cositas que tienen que tomar en cuenta y de lo que he estado viendo de los trabajos que han estado realizando, ¿de acuerdo? O sea, Esto sería una retroalimentación general porque la mayoría lo hace de esta manera. ¿Y qué otro más? A ver, esto de los... y también otra recomendación para los diagramas de bloques es que en los bloques deben estar actividades, ¿de acuerdo? Actividades. Una actividad es un verbo en acción. No necesariamente tiene que estar en infinitivo, o sea, la terminación puede estar en gerundio, participo, ¿no? Ponen, por ejemplo, insolado, ya, filmado, ¿no? O filmar, impresión, ¿no? O imprimir, ¿no? Está correcto, ¿no? O sea, la forma como lo pongan está bien, siempre que sea un verbo, ¿no? Eviten colocar, por ejemplo, nombres de máquinas o lugares en lo que son dentro de los bloques, porque eso no te lleva a ninguna acción, ¿no? Por ejemplo, a veces colocan, dentro de un bloque dice máquina rotativa. Entonces, máquina rotativa no te dice nada, o sea, tendría que decirte una acción que se da, ¿no? Por ejemplo, impresión de diarios, ¿dónde se da? En la máquina rotativa. Entonces, así se entiende mejor un diagrama, ¿no? Cuando está el verbo en una acción, ¿no? Si colocan, por ejemplo, máquina rotativa o de repente zona de montaje o de repente, no sé, almacén, entonces no te indica qué es lo que se hace allí, ¿no? Y la idea de un diagrama de bloques es que tú puedas entender qué es lo que hace el proceso, ¿no? ¿Qué es lo que hace cada actividad? ¿Qué es lo que hace cada bloque, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, en los diagramas de bloque lo que he visto es esto, ¿no? De que no colocan actividades, no siempre, sino que también lo combinan con nombres de máquinas o nombres de lugares, ¿no? Entonces, esto también es algo recurrente. Entonces, en los diagramas de bloques siempre coloquen dentro de cada bloque un verbo en acción. ¿Qué es lo que hace esa actividad? Puede ser controlar la calidad, o sea, no necesariamente tiene que ser una operación, puede ser una inspección o un traslado, algo relevante también, ¿no? Entonces puede ser controlar la calidad, cortar en piezas, ¿no? Transportar a otro almacén, también puede ser un bloque, ¿no? ¿Por qué? Porque es relevante, porque desde un almacén que queda en un distrito lo llevan a otro distrito, también es el transporte a otro lugar, ¿no? Entonces también es relevante, ¿no? O almacenar o el simple hecho de almacenar, ¿no? Ya se considera que el producto ya ha terminado y está en un tiempo de espera en un almacén de productos terminados a la espera de que sea entregado al cliente, ¿no? Entonces, esas cositas sí tienen que tomar en cuenta cuando ustedes hagan, y cualquier diagrama, no sea de bloques, sea de operaciones o los próximos que hagamos, la acción es lo que representa cómo se va formando un proceso.
¿De acuerdo? Eso sí es para que lo tengan en cuenta, ¿no? Así están, Alberto, así están. Entonces, son las recomendaciones que les hago, que todavía no les he puesto nota, pero sí he visto en los trabajos si están orientados de esa forma, ¿no? Entonces, acuérdense que también hay opción de que o sea, los que les falte presentar, lo que sí me parece, hay algunas personas que les falta presentar lo del diagrama de bloques, tienen opción también de presentarlo hay otro mosaico, déjenme ver. A ver. No, el mismo mosaico creo que es. Aquí. Vamos a hacer para compartir. Listo. Aquí, entonces, este es un mosaico general. Entonces, aquí están, por ejemplo, en esta parte de abajo, al final de lo que es el mosaico general, dice prácticas post fecha. Entonces, si a alguien le falta presentar esta práctica, ingresa aquí, ¿de acuerdo? Solo prácticas conmigo como docente, no lo estoy manejando con la milla de esta parte, solo las prácticas nada más. La pueden ingresar acá, ¿de acuerdo? Agregan su entrega. Y esto tiene plazo abierto, por ejemplo, toda la primera fase, ¿no? Porque las prácticas, diagrama de bloque, diagrama de operaciones tienen una fecha de término y ya no se vuelven a abrir esos recursos para ingresar más trabajos, ¿no? Entonces, si a alguien le falta presentar una práctica, la coloca acá, ¿no? Pero sí es importante que coloque el motivo de por qué lo está presentando tarde, ¿de acuerdo? O sea, bueno, si es una tarea vencida, bueno, de repente fue porque se pasó la fecha, X motivos, ¿de acuerdo? Si es un motivo especial, lo colocan allí, ¿de acuerdo? Sí, en comentarios pueden agregar estas cosas de acá, ¿de acuerdo? O si alguien quiere mejorar su trabajo en base a alguna retroalimentación, también lo puede colocar en esta parte, ¿de acuerdo? Esto se encuentra en el módulo general, a la parte de abajo. Y ojo, solo es para las prácticas que llevamos. Esto bueno, no lo estamos compartiendo con la Janet, seguramente tendrá otros métodos para trabajar con ustedes. Solo en la parte de prácticas estoy dejando esta opción abierta, ¿de acuerdo? Nada más eso. Profe, y si queremos mejorar los diagramas en base a la retroalimentación, ¿también podemos? Sí, también pueden y ahí mismo lo suben. Ojo del comentario, ¿no? Si es una mejora, indican que es una mejora, y si es una tarea ya vencida, me indican que es una tarea ya vencida. Si es una mejora, para poder ubicar mejor lo que han cambiado, lo resaltan en amarillo, para que yo vea, esta parte puntual es la que han actualizado. Ya veo. Han cambiado de repente el nombre del bloque, han cambiado la dirección de las flechas, resaltado en amarillo para que se vea visualmente cuál ha sido el cambio. Y nada más eso. Y eso sí le suma un poco más para la nota. Listo, María. Listo, chicos, entonces creo que nadie va a presentar su parte. Vamos a dejarlo hasta acá, vamos a terminar la grabación.